Bueno, buenos días estudiantes. Hoy está planificado trabajar en torno al siguiente tema, que es la reseña. Específicamente la reseña, si ustedes se pudieron dar cuenta, tiene un parecido bastante cercano al resumen. Pero bueno, para esto me interesa más que nada que reflexionemos en torno a las preguntas que yo envié a nivel de los grupos para que entre todos podamos ir estableciendo características comunes que posee una reseña y así tener claro qué es en sí una reseña, ¿no? Bueno, entonces teníamos este trabajo que por ahí fui recibiendo algunos de los trabajos grupales y quiero que me cuenten cómo les fue con este trabajo. ¿Qué pudieron identificar en torno a las reseñas que se vieron allí? ¿Cuál es el objetivo común que poseen todas estas reseñas? Persuadir o recomendar al lector a visualizar o leer la obra escrita a partir de un juicio emitido por el reseñador. ¿Okay? Todos están de acuerdo que hay un elemento persuasivo. Sí, así es. Sí, sí. Sí, profe. Ya. Pero la manera en que se presenta la información, ¿es eminentemente persuasiva o hay algún elemento también de exposición? Sí, porque te resume de lo que va la obra, el libro o la película. Te da como una introducción también a eso. Ya, entonces estamos hablando de que prácticamente es un texto expositivo argumentativo. Si tuvieran que dar un porcentaje entre qué tanto de expositivo y qué tanto de argumentativo tiene, ¿ustedes qué dirían? Profe, yo diría que em, 60, 80, un 80% es positivo y un 20% argumentativo. un 60 es positivo, un 60-40. Ya. La compañera dice que ahí hay un 60% exposición y la otra dice que hay un 40% de argumentación. ¿Por qué el compañero que habló, por qué tú crees que hay más exposición que argumentación? Profe, porque por las ideas que estuve viendo, como que primero, sí, lo que es la introducción y el desarrollo sí da de lo que trata la obra en sí, hacia dónde quiere ir y los temas que se van a tratar y todo eso. Sí, hay veces donde sí se nota un poquito que hay algunos comentarios, pero al final es que se nota, sí se nota que es argumentativo y también cuando hace las partes de las recomendaciones y todo eso. Ya. Y la compañera, ¿por qué cree que es 60-40? Porque si bien al principio de la obra expone y hace una sinopsis de lo que fue la obra, es como el reseñador organiza la información y presenta los puntos de vista que él cree que son los más relevantes, que hace que la lectura se lleve de mejor manera. Por eso creo que también hay un porcentaje más alto de argumento de parte de la persona que reseña. Ya. Ok. Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de una reseña, tendríamos que hablar de un texto que es debería ser más de tipo expositivo que argumentativo. Por eso es que la carga de exposición es la que debe primar. Porque
básicamente lo que usted hace es dar a conocer una obra. Pero hay una característica, dependiendo del tipo de reseña que usted vaya a escribir, porque hay tipos, las reseñas van a adquirir un valor mayor, de mayor participación en este caso, de la persona que hace la reseña, o menor implicación. Es decir, cuando yo escribo reseñas, por ejemplo, de tipo valorativas, las que yo quiero que una persona al final de leer el libro o de leer la reseña, vaya a buscar el libro, generalmente puedo optar eh, por dar mayor cantidad de recomendaciones en torno a la obra. Pero no necesariamente estoy en la obligación de emitir la mayor cantidad de información. También puedo ser muy académico. En este sentido, me remito exclusivamente a lo que trata la obra y apenas doy unos cuantos criterios sobre la efectividad de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, el equilibrio más adecuado sería el del 80%, 20%. Porque lo que nos interesa más que nada es dar a conocer los elementos más, digamos, mayormente informativos de la obra, más que elementos argumentales, ¿no? Para esto, quería que me determinaran qué aspectos en común pudieron encontrar en esas tres reseñas. Fortalezas y debilidades de cada obra. Ya. Valoración del juicio personal del reseñador. Presentan las temáticas vistas en cada obra. Presentación de elementos externos, es decir, autor, editorial, director y fecha. A ver, vamos en orden entonces. Primero, lo que pudimos ver es que hay una especie de ficha técnica que contempla los datos de la obra. ¿Ok? ¿Cómo qué tipo de datos? El autor, la Ya. editorial, el director y la fecha. Dependiendo si se trata de un video, ¿no? Una Ujú. video, ¿no? Director, la fecha de publicación. ¿Qué más? Una editorial, profe, cuando es un libro. Ya está, editorial. Ah, bueno. En una ponía el número de páginas también. Bien. Puede ser número de páginas. El precio también. Puede ser. Bueno, no tanto porque eso ya depende de la librería o del lugar donde se esté vendiendo. El lugar donde se dio la obra, en el caso de que fuese un teatro. País de la publicación. Entonces, Género. básicamente lo primero que usted se da cuenta es que hay una serie de recursos técnicos, ¿no? Relacionados a la obra, ¿no? Básicamente estos son datos. Bueno, ya está escrito ahí. Datos de la obra, ¿no? Son eminentemente información. ¿Ok? Luego, ¿qué seguiría? Una vez que das a conocer los datos más sencillos o más técnicos de la obra, ¿qué sería después? ¿O qué tipo de información viene después? Ya sería como una introducción a la obra, de lo que va a tratar, ya sea el libro o la película. Ok, bien. Partimos de una introducción. En esa introducción, ¿qué planteas? ¿De qué se trata la obra? Ajá, ¿de qué se trata la obra? Y el nombre del director o autor. Nombre del autor. ¿De qué se trata la obra?
Cuando se refiere a de qué se trata la obra, estamos hablando de cuál es el tema. Elementos importantes también que se pueden mencionar acá, por ejemplo, en la ficha técnica es el género. Depende de qué tipo de producto es. O sea que básicamente, ¿de qué se trata la obra y el nombre del autor? ¿O hay algo más? También presentan a los personajes de la obra. Básicamente aquí se presenta el tema, el nombre del autor y una breve síntesis. Prácticamente lo que te pide es una especie de resumen de lo que trata el texto o de lo que trata el producto. ¿Qué más? ¿Qué irá luego en el desarrollo? El comentario crítico que hace. No. Cuando se trata de un producto como una reseña en la que se hace un análisis de alguna obra, se supone que en el desarrollo debe explicarse la estructura de la obra. ¿Cómo está estructurada? Si está hablando de una serie de partes, etcétera. Prácticamente aquí nosotros tenemos lo que hemos trabajado en torno al resumen. Es decir, bueno, en la parte de la síntesis, que es simplemente una explicación muy corta de la trama, ¿no? De la obra. ¿Ya? En el desarrollo, ahí usted hace un resumen de las partes, de cómo está estructurado, cómo se cuenta, si hay personajes. Es básicamente el desarrollo ya contempla el análisis de la obra en sí misma. Es decir, pero desde un punto de vista resumido, ¿no? Tal como nosotros lo hemos explicado, exponer simplemente la obra está contada así y esto pasa. ¿Ya? Es decir, hasta aquí, toda esta parte corresponde a una mera exposición de datos. Todo lo que nosotros vemos aquí, voy a poner aquí un pequeño... Ya. Entonces, Prácticamente esto es 80% exposición. Esto que está aquí es básicamente 80% exposición. ¿Ok? Hasta lo que es el desarrollo. La conclusión, en este caso, ahí sí, ¿qué vendría en la conclusión? Comentario crítico. Así es, el comentario crítico sobre la obra en relación a la forma en que se contó la historia.
o es básicamente, no es tanto la historia, ¿no? Sino es un comentario crítico sobre la obra en relación a si cumple o no con los criterios propios de una obra. Por ejemplo, si es de teatro, si es de cine, si es de música, etcétera. Es decir, en la parte final, en la conclusión, recién ahí usted se mete a decir si en efecto la obra, de pronto usted tiene un cierto conocimiento de, digamos que de literatura, y si usted cree que de pronto la obra tiene un mal desarrollo de los personajes, o de pronto hay ciertas acciones o ciertos eventos que no tienen mucho sentido, como que son muy inesperados o muy poco trabajados, solamente en la parte de la conclusión usted puede emitir ese tipo de criterios. Por lo que básicamente el texto está configurado como si fuese una exposición de datos. Por eso es que esto es más de tipo expositivo que argumentativo. La parte de la argumentación, ese pequeño 20%, ya viene por el lado de la opinión, o más que nada es tanto una opinión, sino un juicio crítico del lector. Eso me lleva a la pregunta 5. ¿Qué criterio creen ustedes que debe cumplir el reseñador al momento de redactar una reseña? ¿Cualquier persona puede redactar una reseña? ¿Ustedes qué dicen? Las condiciones serían tener claro el panorama del contenido de cada obra y de la vida del autor. Ya, que Dos. solo Carla hizo el trabajo. 2. Tener clara su subjetividad. 3. No permitir que lo emocional afecte su trabajo. 4. Que la reseña no llegue a ser ofensiva o superficial. 5. Debe verificar las fuentes de donde se extraerá la información. Con respecto a cualquier persona puede redactar una reseña, cualquier persona no puede redactar una reseña, ya que debe tener bagaje lingüístico y cultural. Un reseñador siempre debe mantener un perfil neutro, ya que su vida personal no debe influir en su trabajo. De igual manera, la descripción de la obra tiene que ser fundamental en su reseña. Muy bien. En efecto, ninguna reseña puede hacerse si usted no tiene conocimiento de lo que está reseñando. Es decir, si usted se va a meter a reseñar un libro, debe tener un mínimo conocimiento sobre literatura. Es decir, las reseñas están más dadas o son materiales más bien que se escriben en función del nivel de conocimiento que tenga la persona sobre el tema que está reseñando. Si yo soy, por ejemplo, yo soy escritor, yo escribo, yo tengo libros publicados, no me voy a meter a reseñar de pronto yo qué sé, una obra de teatro. Aunque de pronto con ciertos elementos propios de lo que es mi formación, podría tener ciertos elementos para juzgar, no estoy necesariamente capacitado para evaluar una obra de teatro, digamos desde el punto de vista técnico, iluminación, movimiento, o más que nada, ya, digamos, yo me meto a evaluar una danza, una obra en la que es una danza moderna. Yo no puedo hacer ese tipo de reseñas porque obviamente yo no tengo idea de lo que es danza, no tengo idea de lo que son movimientos ni tiempo. Por lo tanto, yo no podría elaborar un criterio fundamentado. Mi juicio en ese sentido no estaría calificado. Esto quiere decir que obviamente las reseñas están condicionadas a el nivel de conocimiento que pueda tener o el nivel de experticia que pueda tener la persona sobre el objeto que está siendo analizado. Y esa sería como la primera dificultad a la que nosotros nos podríamos ver enfrentados al momento de establecer una reseña. Entonces, lo importante es que básicamente usted pueda, bueno, aquí vamos a dejar como una estructura de cómo usted puede reseñar, aunque usted no tenga mucho conocimiento del área en la que usted puede opinar, pero sí se pueden hacer reseñas
de conocimiento, de contenidos más bien objetivos o de contenidos más bien generales en las que uno puede emitir un juicio, ¿no? Entonces, obviamente debe tener como dice la compañera, obviamente la persona que vaya a reseñar debe tener un bagaje, no solo lingüístico, sino también de conocimientos en torno a la ciencia o al área de la que está haciendo la reseña, ¿no? Uno puede hacer reseñas realmente de todo tipo de productos. Puede ser un libro de economía, por ejemplo. Incluso creo que yo dejé ahí un material subido sobre ejemplos de reseñas y había un ejemplo sobre libros de economía. Es decir, tiene que ver con el nivel de conocimiento que usted tiene sobre el tema, ¿ya? De pronto, bueno, aquí tengo en este curso, me imagino que tengo estudiantes de todas las carreras, ¿no? Tengo de cine, de artes visuales, de danza, de literatura. Entonces, cada uno de ustedes puede hacer una reseña desde un punto de vista del que pueda usted tomar el producto, ¿no? Desde ese criterio es posible hacerlo, ¿no? Uno puede hacer también las reseñas en función de el tema, ¿no? De cómo está tratado el tema o cómo ha sido abordado el tema, ¿no? Con objetividad, con subjetividad. Desde ese punto de vista, uno sí puede hacer una reseña. Es decir, no necesariamente puede hacerla con conocimientos técnicos, ¿no? Sino desde la forma en la que se cuenta, desde el aspecto narrativo. Y esa es básicamente la forma como nosotros vamos a hacer las reseñas en este curso, de cómo se ha contado, cómo está estructurada o cómo se ha hecho el tratamiento del tema. ¿Ok? A criterio de ustedes, de las 3 reseñas que se les presentaron aquí, en el ejemplo, a criterio de ustedes, voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir esta ahora. Ok, sí las ven, ¿no? ¿Ya? Se A lo ve. criterio de ustedes, ¿cuáles consideran que es la mejor reseña, la más o menos y la peor reseña? A criterio de los grupos. Teníamos una reseña de un libro, teníamos una reseña de una película y una reseña de una obra de teatro. Profe, creo que para nuestro grupo la más complicada fue la del libro, porque fue la que vimos más extensa y a veces no sabíamos si algunas partes eran fragmentos de la novela o si eran palabras de la persona que estaba reseñando. Esa fue la que más se nos hizo un poquito más complicada, la del libro. Em, la de la película sí se nos hizo más fácil, em, pero la del teatro sí, como que vimos que se enfocaba bastante en los aspectos técnicos y sobre todo de las actuaciones. ¿Ya? Eso fue lo que notamos. Depende de qué tipo de reseña sea, ya que como es un libro, obviamente será un poco más extensa y complicada. Estoy yo en el grupo de Jesús Dávila y obviamente estábamos de acuerdo en que era muy complicado poder como que separar el libro con el reseñador, porque no sabíamos si estaba como dando un juicio crítico al libro. En cambio, con la reseña de la película fue más fácil, ya que te daba ahí el resumen y ya luego te daba la opinión. En cambio, con la reseña del teatro, solo se tomó el tiempo de criticar y prácticamente destrozar eh, la obra. Bueno, es obvio porque es la reseña de una obra de teatro, pero a mi parecer la mejor reseña es la de la película y creo que la peor sería la del teatro. O sea, bueno, en mi opinión. Ok. ¿Algún otro grupo que opine? Sí,
Somos el grupo 1. Bueno, conforme pasaban las lecturas, íbamos, eh, íbamos observando cada una de las características de la reseña. Y consideramos, bueno, que la reseña más, como que más explícita en su estructura fue el teatro. Esa fue como que la más clara en su desarrollo. Y para nosotros la mejor fue la primera. Entonces sería la primera, para nosotros fue la mejor, La más del o libro, usted menos, dice, la primera, la del libro. sí, exacto, la del libro fue la mejor. Y la obra de teatro estuvo más, como se dice, en medio. Y bueno, nosotros no elegimos ninguna que sea peor, pero bueno, en este caso sería como la de la película, Ya. la de, la de la película, solamente. Creo que esas serían las observaciones que hicimos Ya. cuando hicimos, la verdad. Otro grupo, ¿están de acuerdo? ¿Tienen otra idea? O sea, solo esos dos grupos hicieron, los demás. Profe Denis Villa, yo la verdad comparto con mis compañeros, la reseña del libro estuvo muy bien, la verdad me gustó bastante en comparación con las demás. Bueno, la que está abajo, esa también, pero la del libro me gustó más. ¿Por qué le gustó? Denise, ¿por qué le gustó la del libro? ¿Me escucha? No. Tengo un problema con el internet. No, pero la primera me gustó más porque está más como estructura, habla más, hay una... Profe, por mi parte también me gustó mucho la novela porque el que reseña la novela sabe tanto, creo que leyó full la novela que se la sabe a la agüita y hace que el lector se enganche rápidamente con la reseña. Bueno, pues casualmente la peor reseña de todas es la primera. Y ustedes deben tratar de intuir por qué. ¿Por qué será la peor? Porque reescribe lo del libro. Es muy extensa. No, bueno, no tanto para la extensión, porque obviamente si se trata de un libro grande, uno puede hacer una reseña poquito más extensa. Aunque bueno, sí, Profe, la extensión sí puede ser un tanto problemática, ¿no? Se supone que profe, no debería ser tan extensa una reseña. También están condicionadas por el número de caracteres. Pero no necesariamente va por ahí. El error es ¿será otro. porque, profe, será porque el que reseña se basa mucho en el libro, es como un copiar y pegar? No, para nada. La compañera Denise, que por cierto no sé qué pasa con su internet, dijo algo que es bastante claro, ¿no? Me gustó, dice. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes leen un texto, digamos una noticia,
la noticia les gusta. Es decir, esta categoría del gusto está reservada a productos que tengan una característica, digamos, de entretenimiento. Las cosas que entretienen nos gustan, ¿ya? O en este caso, un texto que puede estar o que esté muy bien escrito, uno le puede gustar. Pero, ¿qué pasa con el gusto cuando nosotros hablamos de las reseñas? Una de las dificultades que tiene casualmente este texto es que está demasiado eh, lanzado a dar a muchas flores de la obra. Profe, Dígame. no sé, pero yo sentí como que daba muchas vueltas y hablaba de muchos temas que en la reseña no, o sea, no deberían, creo que no deberían estar y creo que hay cosas que están de más. Exacto. Hace un poquito hay, tedioso. hay un problema de exceso. Hay un problema de exceso. Es demasiado. Ha tratado de abordar algunos temas en la obra o de la obra. El tiempo, la vida, sobre el amor. Entonces, pudo haberse puesto a decir que los temas que se trabaja son estos y uno de ellos, o tomar uno de ellos, es importante por esta razón, y hacer una síntesis un poco más corta, ¿no? De la obra, ¿no? Y el problema es casualmente su nivel de implicación, ¿no? Eh, ¿Qué puedo yo decir de una excelente novela? ¿No? Ya vemos que a lo largo de la obra él se ha pasado diciendo que lo exquisito es que habla de la obra, es una novela exquisita, sabrosa, es un deleite, o sea, ya casi que quiere que le haga un hijo, ¿no? O sea, ya la obra, ya el autor, en este caso el autor de la reseña, se excede eh, en un lenguaje muy laudatorio, en darle mucho énfasis a la obra, y eso hace que se pierda el carácter de objetivo de una reseña. ¿Ya? Por otro lado, la reseña última, a la que a ustedes tal vez no les ha gustado, es casualmente la que más se acerca a lo que es una reseña. Pero lo que ustedes ven aquí son la reseña de la película y la reseña de la obra de teatro, son casualmente lo que diferencia a una reseña, a un reseñador con un conocimiento más general y lo que consideras a un reseñador con un conocimiento específico. Es decir, usted puede escribir una reseña de una película que vio y hablar de detalles como elementos más básicos, ¿no? Sobre la manera en la que se dirige, el uso de los planos, la manera en la que se cuenta o el ritmo de la película, que son más bien elementos que tienen que ver con la narración, con la forma en la que se cuenta la película. Digamos que la reseña 2 sería la reseña más común que cualquier persona pudiera escribir con un nivel mínimo de conocimiento. Mientras que la reseña final sí evidencia, obviamente, que usted debe saber, ¿no? Que en este caso, la reseña crítica que escribe este hombre, Bernard Pomeranz, ya es alguien que verdaderamente tiene conocimiento del tema y sí puede emitir un juicio más argumentado. Obviamente, como ustedes no tienen todavía experiencia o total experiencia en el campo en el que usted pertenece, ¿no? Sea las artes visuales, sea el cine, sea la música, sea la danza, el teatro, la literatura, sus reseñas deberían acercarse más bien a el caso 2, es decir, dar datos técnicos de la historia, decir de qué trata, cómo está contada y finalmente una valoración mínima sobre la manera en que se ha contado la historia. Esa es lo que se llama una reseña, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí un material que estaba
ya estaba adjunto sobre lo que era la reseña. Y como vemos, como bien dice el texto, la reseña es un texto híbrido, porque da cuenta de una información de un texto base, tiene un carácter expositivo, pero también presenta una visión crítica de su contenido. Tiene un carácter argumentativo. En este sentido, diríamos que hay un nivel de expositivo del 80% y un nivel de argumentación o de postura de un 20%. Entonces, básicamente lo que una reseña es un texto expositivo y argumentativo que está caracterizado por ser objetivo, por tener capacidad de síntesis, por tener una capacidad de análisis y una valoración sustentada. Dentro de las reseñas existen diferentes tipos de reseñas que usted puede elaborar. La más común sería la reseña informativa, la que busca profundizar el conocimiento que se tiene sobre el producto reseñado. Por lo tanto, debe ofrecer algo más de lo que se puede encontrar en otros sitios, por ejemplo, la página oficial del producto. Eso sí, se debe evitar caer en copiar y pegar información de lo reseñado, pues simplemente estaríamos repitiendo la información. No se trata de decir o de contar la película, ¿ya? Se aconseja recurrir a procesos como la paráfrasis, la generalización y la supresión de información al diseñar la reseña. Es decir, no se trata de que usted me venga a contar la película o me venga a decir, la película se trata de esto, va a esto y de esto, ¿no? Básicamente la parte de la historia de lo que va se debe contar en el primer párrafo, a nivel de la síntesis. La historia se trata de esto, hay una serie de personajes que tienen que enfrentarse a esto y en ese sentido salir a flote o salir, yo qué sé, salir de la situación. No se trata tampoco de contar la película, porque obviamente usted lo que quiere es que la persona vea la película y evitándose que usted le cuente todo, ¿no? No hacer lo que se llama hoy en día el spoiler, ¿no? Existe también las reseñas comparativas, cuando su objetivo es más bien comparar dos o más objetos reseñados, señalando puntos de encuentro y diferencias. Al final se presentan las opiniones frente a lo comparado en coherencia con lo expuesto. Puedo hacer yo, por ejemplo, hacer reseñas comparativas. De pronto tomo dos productos parecidos, dos obras, digamos dos películas o dos libros que hablen de pronto sobre el mismo tema y emito mi juicio a partir de cómo abordan cada obra el tema desde su perspectiva, ¿no? Esas son reseñas comparativas. Las valorativas son las que se presenta la opinión personal de quien reseña. De tal forma se valora lo reseñado indicando si merece nuestro tiempo, atención o dinero. La valorativa es más bien parte de la opinión, ¿no? Una persona puede emitir un juicio y decir, bueno, la reseña perdón, la obra es buena, es mala, pero el problema con esto es que está más bien condicionada al gusto de la persona. La motivadora, en cambio, se utiliza para invitar al lector a acercarse al producto reseñado, indicando sus aciertos y resaltando sus aportes. Esta suele combinarse con el anterior tipo de reseña para lograr el objetivo, es decir, la valorativa o la motivadora puede tener ciertos elementos en común cuando el autor aporta algo de su propia visión. Mientras que la confirmativa generalmente se la elabora en función de la reseña que alguien ya ha hecho sobre la película. Es decir, tú puedes tomar sobre la película o sobre el producto, puedes tomar una reseña que alguien haya hecho sobre una obra y reseñar la obra y la reseña al mismo tiempo. Es decir, digamos que Jesús Dávila escribe una reseña y él en esa película dice, en esa reseña dice que la película de pronto no es tan buena o tiene problemas de dirección o de sonido. Entonces, cuando yo hago mi reseña, yo tomo en consideración la reseña que plantea Jesús sobre la película y lo que puedo hacer es confirmar o oponerme a lo que dijo Jesús. Yo puedo decir, bueno, si bien es cierto, el reseñador considera que la película no es adecuada en ese aspecto, hay elementos que sí se pueden rescatar como tal o cual cosa o tal cosa, ¿no? Pero bueno, generalmente las reseñas de tipo confirmativas se utilizan más bien para
poner en contraste las opiniones de otra persona. Generalmente son como reseñas que se hacen como en lo que se llama el derecho a la réplica, ¿no? De reseñar algo que otra persona ha reseñado. Entonces, al momento de presentar o al momento de redactar una reseña, sí es importante que se tenga en cuenta cuál es la superestructura. Y básicamente el esqueleto de una reseña debería ser primero una introducción, como ya vimos en la ficha que estábamos completando, una introducción que contemple los datos técnicos con lo que trata la obra, un resumen expositivo donde ahí sí se cuente cómo está estructurado, cómo está contada la obra o el objeto artístico que se está reseñando, un comentario crítico que es muy breve, muy sencillo sobre el producto y una conclusión en la que tú puedas invitar o no a la persona que vea el producto, ¿no? En cuanto a la extensión, depende siempre del objeto que se está reseñando y del medio en que se publicará, ¿no? Obviamente las reseñas también dependen del tiempo, del espacio en el que tú tienes para poder reseñar. Si se trata, por ejemplo, de revistas especializadas en cine o en alguna obra en particular, pueden ser un poco más extensas. Pero ya depende también de la cantidad de espacio que va a dedicar el reseñador. Entonces, si tuviéramos que hablar de un orden, este sería como el espacio en el que usted debería escribir, ¿no? Primero, un título. Sí es importante que usted le ponga un título a la reseña y que no sea obviamente el título reseña de tal producto, sino un título afín a la obra que usted está analizando, ¿no? La ficha técnica o encabezado dependen también del tipo de producto, si se trata de una película, una obra musical, una obra de teatro, etc. Pero en general incluyen datos como el título de la obra, el autor, editorial, ciudad y año de edición, número de páginas y a veces el precio. Estos datos se presentan de acuerdo con las normas de citado, ya como ustedes saben, de Chicago o APA, ¿no? Mientras que el cuerpo ya se puede dividir en dos partes, ¿no? Una es la exposición de la tesis que va a desarrollarse o se presenta al autor y la obra que va a reseñarse, ¿no? Básicamente consiste en decir de qué va la obra y luego ir analizando cada parte. Pues no, un resumen expositivo. Aquí se presenta de forma condensada y selectiva los contenidos fundamentales del texto base y un comentario crítico argumentado del texto en el que se deben aportar razones de peso que sustentan los aciertos y desaciertos encontrados en la obra, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un análisis, digamos, de cómo está contado la película, yo puedo hacer o ir incorporando elementos críticos sobre si la obra de pronto se vuelve repetitiva o si de pronto falta mayor desarrollo de ciertos temas. Ese tipo de apreciaciones uno las puede hacer. Cosa que no tiene nada que ver con el gusto, por si acaso. En ningún momento puede aparecer la idea o la palabra me gustó, o me parece bonito, o me parece linda. No, tiene que siempre mantenerse la objetividad ante todo. Es decir, aunque le encante mucho la obra, aunque le encante mucho el producto, no puede hacer como el tipo de la primera reseña y decir es excelente, es una delicia, es lo mejor, o sea, no. O sea, tiene que, en la medida de lo posible, ser objetivo y tratar de encontrarle los problemas que podría tener la obra, ¿no? Aunque le guste mucho, puede usted decir, bueno, si bien es cierto, la historia es interesante, hay un problema a nivel de personaje o el tratamiento de los personajes que no están muy desarrollados, o las actuaciones son muy acartonadas, etcétera, 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 dependiendo de su área de experiencia, ¿no? Y la conclusión, donde ahí sí finalmente aparece el juicio valorativo del autor sobre el texto, y ahí básicamente se sintetiza todo lo que se presentó en el cuerpo y en el desarrollo de la reseña. Para hacer reseñas, usted tiene que identificar qué tipo de obra va a reseñar, ¿no?
prácticamente se puede hacer de cualquier tipo de texto, científico, histórico, antropológico, sociológico o artístico. Toda reseña académica presenta claramente dos partes, una ficha bibliográfica y un texto. Este último se divide en tres, como les dije, la introducción o identificación, resumen y comentario crítico. En la introducción o identificación de la reseña se presenta de manera general el escrito que se está reseñando. En el resumen se presenta de manera secuencial las ideas principales del escrito. Y finalmente en el comentario crítico se da a conocer la valoración del tema tratado. Entonces, dependiendo de si se trata, por ejemplo, de una reseña del libro o de una reseña de película o de una reseña de obra de teatro, en cada uno de estos casos se analizan determinados aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre una reseña de teatro, de cine o de texto? Por ejemplo, las reseñas de texto, usted elabora o hace análisis relacionados, por ejemplo, con el lenguaje, con el tipo de palabras, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del teatro, usted se fija en elementos como, por ejemplo, también el texto, los actores, los técnicos, el director, el público, los elementos, digamos que la escenografía, son detalles obviamente más técnicos, ¿no? Mientras que en el cine, tú te haces referencia más bien a la fotografía, a la iluminación, los movimientos, las actuaciones, ¿ya? Cada área de experticia, cada área del saber tiene su área o su forma de abordar la reseña, ¿no? Dependiendo de lo que usted vaya a analizar. Hasta aquí preguntas. Asumo que está todo clarísimo. Todo claro, profesor. Ya. Aquí tenemos, bueno, en este material se les daba a ustedes como ejemplos de cada una de las partes del texto. Si, por ejemplo, en la parte bibliográfica o en la ficha bibliográfica del texto, de un texto, por ejemplo, de un libro, siempre es importante que usted ponga autor, título de la obra, lugar de publicación, editorial, la fecha de la edición. Esto lo puedes hacer en un encabezado como parte del primer párrafo. Podría requerir más de un párrafo, obviamente, en el que señales las clases de obra o ofreces una descripción del texto, las partes en las que está dividida, la bibliografía, fotografías, ilustraciones gráficas u otros recursos o datos relevantes. Esto si se trata de texto. Si se trata de teatro o de espectáculo, en la parte de introducción presentarías los elementos esenciales del montaje, el título y obra de la obra, el autor de la obra, el nombre de la compañía, la fecha, la hora y lugar de la presentación, el nombre del director, de los actores y de los técnicos. Y esto lo puedes hacer en un encabezamiento o como parte inicial del discurso textual, muy similar a lo que se describe en la reseña de texto. Si se trata de una reseña de cine, en cambio, en la introducción, presentas los datos sobre la producción cinematográfica, el título de la película, el año, el género y la compañía que la produce, el nombre del director, del guionista, del director de fotografía, el de música, el editor y el del elenco, quienes generalmente aparecen en la parte inicial como una ficha técnica. Ya en lo que se refiere al contenido, depende de si se trata de un texto, de una obra o del cine. Si se trata de un texto, a nivel de contenido, lo que haces es sintetizar el contenido del texto que reseñas y de las contribuciones previas que hay sobre el tema o el género. Por ejemplo, deben destacarse las hipótesis, el tema, las ideas fundamentales que se presentan en la lectura, sobre todo lo nuevo, lo que consideras aportaciones a la materia o lo que podría justificar como lo más importante. Y asimismo trabajas con la estructura, el estilo y las técnicas, cuyas anotaciones deben ser mínimas y solo cuando sean necesarias. Eso si se trata de un texto. Si se trata, por ejemplo, de una reseña de teatro, de un espectáculo, de cine, obviamente ahí en cambio tienes que hacer una sinopsis de lo que se trata o de la trama de la obra o de la película, del tiempo, el lugar, de los personajes y sus interacciones, del tema, los diálogos, el género al que pertenecen. Y en este caso destacarás los aspectos que te parecieron más significativos, los más novedosos, las aportaciones, y puedes compararlos o contrastarlos con otras cosas que ya se hayan visto en el cine, ¿no? O en la obra.
Y ya en la parte crítica, dependiendo de si es texto, si es teatro o cine, básicamente lo que hace es expresar tus juicios valorativos de los aspectos que seleccionaste como los más significativos e indicas por qué de su importancia social, cultural, científica, técnica o artística, y tienes que demostrar el mérito de la obra que tiene ya en el ámbito de lo que tú consideres, ¿no? Y formular tu recomendación, ya sea si se trata de teatro, espectáculo o de cine. En cada uno de estos casos, usted debe evaluar elementos más bien más técnicos, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una obra de teatro, los que se llaman el tono, el timbre, el ritmo, los movimientos, el uso de las manos, cuando se trata de teatro, obviamente. Cuando se trata de cine, puedes hablar de planos, puedes hablar de sonido, puedes hablar de la fotografía, ya cuestiones obviamente más técnicas, ¿no? Eso es en cuanto a los elementos que pueden tener. Ahora, yo les di a ustedes una consigna, ¿no? Que tenían que ver un documental. ¿Lo vieron? ¿Qué tal les pareció? Muy interesante y triste a la vez. Sí, profe, sí, sí lo vi, estuvo bastante bueno. ¿Ya? Especialmente para los hombres. A veces uno suele ver o darse cuenta que estos temas son como muy comunes, ¿no? Específicamente para las mujeres, ¿no? Pero como ustedes, como hombres, ¿qué les representaba hablar o analizar un tema como este, ¿no? De la menstruación? Algo necesario, muy necesario. Y como lo muestra el documental, era de esperarse porque ellos tienen otra cosmovisión. Más que todo en el tema de los países de India y de Oriente, tienen una cosmovisión diferente. No solamente en sus creencias religiosas, sino que también inclusive en el tema científico. Entonces fue muy, como que bastante informativo ¿Usted se lo este esperaba? Yo no documento. me lo esperaba realmente. Yo realmente pensé que una cuestión así como casi que de las cavernas, que la gente no supiera lo que es una menstruación. Bueno, me lo esperaba porque, o sea, la ciencia, como nosotros la conocemos hoy en día, tiene un proceso y ese proceso ha venido desarrollándose en el occidente, pero en los países de Oriente está una especie de estancamiento en ciertos lugares. Entonces, ya había leído sobre este tema en otros libros sobre la diferencia entre Occidente y Oriente, especialmente en el tema científico. Entonces, por esa razón ya me lo esperaba. Profe, yo sí que no me esperaba que hubiera, ahí por lo menos en el documental, hombres que no supieran de eso, de la menstruación, y que y, y también otra cosa que no esperé es que las mujeres tampoco hablaran sobre eso, ¿no? Y ni siquiera entre ellas, porque vi que para ellas es como que algo prohibido, algo que no debe hacerse, como que algo que está mal. Incluso quizá en su iglesia para sus dioses lo consideran hasta impuro, que una mujer esté en su periodo y que no pueda entrar en los templos o rezar. A mí sí me sorprendió mucho el tema, porque es también algo de higiene, o sea, es algo religioso, de higiene, de salud, implica muchos factores. Este tema abarca demasiadas cosas y cómo los hombres incluso pudieron hablar más que las mujeres. Para las mujeres era el tabú más grande de la vida misma. Pero los hombres como que, o sea, no dijeron algo cierto, dijeron, oh, es como una enfermedad. Así es. Pero dijeron algo, o sea, dijeron algo. Las mujeres
impactadas. ¿Por qué me estás preguntando esto? Algo, una cara así ponían. De hecho, cuando empezaron a hacer su emprendimiento, no les decían a sus maridos que estaban haciendo, sino simplemente que, estamos haciendo pañales para los niños. Porque aparte de la vergüenza, no querían que como ella es como el régimen más patriarcal y se rigen bajo un hombre, su esposo, entonces para ellos también es como una falta de respeto, su orgullo, que las mujeres trabajen y den dinero al hogar. Claro. Claro, obviamente el video pone en evidencia no solamente el tema del tema de la menstruación, sino toda una serie de situaciones que tienen que ver con el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema cultural, político, que rige en estos países de Oriente, ¿no? Eh, y que uno desde acá, desde Occidente, con todas las comodidades, uno pensaría que estos temas no, o sea, por lo menos un tema tan común como es el caso de la menstruación femenina, eh, bueno, solo puede ser femenina, pone en evidencia que en efecto no, que hay temas a los que todavía no se ha logrado acercar con total libertad y estos siguen siendo tabúes, ¿no? Entonces, creo que el documental sí logra en ese sentido representar esa problemática. Casualmente, sobre esto, bueno, esta reseña que yo les voy a presentar ahorita, la trabajamos con los estudiantes el año pasado y sirve como base para explicar cómo es una reseña, ¿no? Entonces, aquí básicamente está estructurada la reseña en función de lo que trata la obra, ¿no? Trata en este caso, el documental. Son 932 palabras, la reseña no debería pasar de las 1000 palabras. Y aquí están contemplados todos los elementos correspondientes a la introducción, el desarrollo y la conclusión. Partimos por los datos técnicos que toda obra debe tener. En este caso, el título es Period End of Sentence, que es el nombre de la reseña. Yo obviamente le puedo poner un título a mi reseña, un título más afín, como para hacerla más interesante, pero bueno, eso ya será decisión de cada uno de ustedes. Dirección y guión, Raika Sentapchi, que sería la directora. Producción, Melissa Burton, Garrett K. Ships, Lisa Tabak, Raika Sentapchi. Idioma, hindi, está hecho en ese idioma. Duración, 26 minutos. Premios, también es importante, o se pueden hacer menciones a los premios o los logros que haya obtenido la obra. Oscar al mejor corto documental, 2019. Género, documental, distribuidora, Netflix, o a veces puede ser también ¿cómo se llama? La productora, en este caso, cuando es, digamos, 20th Century Fox, a eso se refiere, ¿no? Año 2019, estudio Film Affinity. Y bueno, y aquí empezamos a hacer la descripción de lo que se llama la síntesis del producto, ¿no? El documental, sí lo ven, ¿no? Para hacerlo un poquito más. Sí, profe, sí se ve. Ya. El documental aborda el tabú que existe alrededor del tema de la menstruación en la India, específicamente en el distrito de Jaipur, a 60 kilómetros de Nueva Delhi, donde se evidencia una problemática no solo económica, por las dificultades que tienen las mujeres para adquirir toallas sanitarias, sino también cultural, debido a las creencias que se tienen acerca de lo que es la menstruación. ¿Ya? Síntesis, eso es síntesis. ¿Ya? Vamos a poner aquí síntesis, para que ustedes se guíen. Síntesis. El cortometraje está contado desde la perspectiva de varias mujeres, quienes relatan sus experiencias durante el periodo y la discriminación que han tenido que sufrir, no solo en el ámbito social y educativo, sino también en el contexto cultural y religioso, pues en el documental se evidencia que tanto hombres como mujeres relacionan la menstruación con la suciedad y la impureza. Esto sería el tema. ¿Okay? Ese sería el tema o lo que trata, ¿no?
Esta situación se ve trastocada con la llegada de una máquina rudimentaria que permite la fabricación de toallas sanitarias de bajo costo. La construcción de dicha máquina formaba parte de un proyecto financiado e implementado por la Outwood School de Los Ángeles, Estados Unidos, y que es conocida como PAD Project. Una vez puesto en marcha el proyecto, esto tuvo como resultado la conformación de un grupo de mujeres que recibió capacitación para la confección y producción de las toallas sanitarias, lo que devino en un negocio comunitario administrado por las mujeres del distrito de Japur. Finalmente se muestra cómo estas mujeres mejoran su condición económica al punto de que este empoderamiento cambia la percepción que tenían de sí mismas, algunas nunca habían trabajado, y esto a su vez propició un cambio de perspectiva por parte de los hombres de la comunidad. Obviamente, aquí ya se pone en manifiesto lo que usted puede investigar o lo que usted puede decir sobre los orígenes del proyecto o del documental, ¿no? Es decir, todos los elementos relacionados a la producción del documental. Hasta aquí, esto sigue siendo introducción. Ya lo que tiene que ver con el desarrollo, usted lo puede dividir como para que no use la palabra desarrollo, sino puede dividirlo poniendo ahí un subtítulo para que se entienda que esto es el desarrollo. Y básicamente aquí empiezas a contar cómo está estructurada, ¿no? La India es uno de los países más poblados del mundo y en esta región opera un sistema cultural basado en castas. Este sistema ha sido responsable de una distribución económica que podría considerarse poco equitativo, pues es sabido que en la India existe una marcada polarización de personas que agrupan gran parte de la riqueza frente a la otra gran parte de pobladores que viven en una extrema pobreza. Sumado a este contexto de desigualdad social, también es importante mencionar el marcado aspecto religioso y cultural que reviste a la sociedad india en casi todos los ámbitos de la cotidianidad. Las mujeres en este contexto han sido sujetos de discriminación desde largo tiempo, no solo por su misma condición de género, sino también hasta por su propia biología. Resulta interesante cómo este documental, Period, End of Sentence, aborda un tema que podría ser considerado poco relevante dentro del contexto occidental, pero que en este país es motivo de discriminación, debido más que nada a la ignorancia que existe sobre la menstruación. Esto puede evidenciarse cuando al inicio del film muestra las entrevistas a un grupo de mujeres, niñas y adolescentes hablando sobre la menstruación, dando a notar la incomodidad y desconocimiento por parte de ellas. ¿Sí ven? Aquí ya empiezo ya a hablar de cómo se empieza a estructurar. Aquí voy a poner aquí cómo se cuenta. Cómo se cuenta prácticamente la introducción del documental. Voy a ponerlo aquí de otro color para que lo puedan tener. Este material yo se los voy a pasar después. Sigue. El documental se desarrolla, ¿sí ven? Aquí empezamos a hacer lo mismo que hicimos con el resumen. El documental se desarrolla exponiendo los testimonios. Si se dan cuenta, empezamos a hacer las referencias a lo que se ve en el texto. Cómo está contado. Es exactamente igual que un resumen. El documental se desarrolla exponiendo los testimonios de un grupo de mujeres que han tenido que enfrentarse a la discriminación de parte de los hombres, no solo en el ámbito social, sino también cultural, ya que en la India la menstruación es considerada una condición de impureza y en muchos casos una enfermedad. Esto ya son ideas del texto. Que limita el acceso de las mujeres a los templos, escuelas y sitios de trabajo. Uno de estos testimonios lo aporta Sneha, una mujer que cuestionaba la falta de autonomía de las mujeres y que explicaba que esto era alentado por la sociedad. Ella misma es vista de forma rara por sus creencias. Sneha describe que entre sus planes profesionales estaba el hacer el curso para ingresar a la policía y de esta forma salvarse del matrimonio, pues su principal impedimento era la falta de recursos económicos. Esta situación cambia con la llegada de una máquina que permite la confección y elaboración de toallas sanitarias de bajo costo, que logró que muchas de las mujeres de la comunidad del distrito de Japur pudieran capacitarse para producir estas toallas y ocupar así una plaza laboral que les permitiría mejorar su situación económica. La introducción de esta máquina forma parte de un proyecto implementado por estudiantes de Estados Unidos y que en el documental se evidencia que es parte de una iniciativa de mayor difusión en distintos países con dificultades para el acceso a educación sanitaria de las niñas en torno a la menstruación.
El documental nos muestra que gracias al proyecto se logró crear una empresa de tipo comunitaria conformada por las mujeres del distrito de Japur, lo cual significó una importante fuente de ingreso económico. El corto mostraba un cambio de actitud y empoderamiento de estas mujeres que lograban hablar con mayor confianza sobre el periodo, sin que esto significara algo tabú. Además, se muestra que este proyecto tuvo repercusiones en la percepción de los hombres hacia las mujeres y esto se lo evidencia con los testimonios de los protagonistas que ahora decían que sus esposos los miraban con respeto. Esta es la parte de la conclusión del documental. Así concluye. Mientras que todo esto es la parte del desarrollo de lo que pasa, ¿no? El desarrollo del documental. Y el último párrafo, como les dije, es la única parte donde usted emite su valoración. En este espacio va lo que se llama la recomendación o el juicio valorativo del autor. Period, End of Sentence es una interesante pieza documental que en tan solo 26 minutos describe una problemática social que se vive en gran parte de la población mundial con dificultades económicas. Si bien es cierto, el documental podría haber mostrado cifras reales sobre la condición de pobreza que existe en la India, optó por una mirada más de tipo subjetiva testimonial para hacer más latente la discriminación que atravesan muchas mujeres. Muchas de estas mujeres, porque se trataba de ellas. ¿Ok? Esto es lo que se considera la única parte donde usted emite un juicio valorativo. A esto se refiere a ese 20% de opinión, mientras que todo esto es prácticamente contar lo que se ve en el documental. ¿Preguntas? Sí, profe, en la conclusión, cuando se hace la recomendación y los comentarios, siempre debe ser un solo párrafo. Pueden ser uno o dos, pero no debe irse más de dos. Ahora, todo depende obviamente del nivel de conocimiento que tú tengas sobre el tema, ¿no? Si tú eres alguien que sabe, digamos, ¿tú qué estudias, Jesús? ¿Qué carrera? Artes musicales. Ya, ok, por ejemplo, tú podrías haber aportado o haber hecho el análisis desde tu área de experticia, de la música, de la musicalidad, por ejemplo, desde la musicalización de la. O sea, obviamente presentas de qué se trata, no sé cuánto, pero te centras exclusivamente en la musicalidad o la musicalización del documental. Tu reseña va por ese lado. Es decir, todo depende del objetivo de la persona y el nivel de conocimiento. Como lo tuyo es la música, tú puedes hablar de la musicalización. De pronto, a alguien que sea, digamos que del cine, ¿no? Puede hablar sobre la fotografía o puede hablar sobre los planos, las tomas, puede hacerse de eso. Pero como ustedes obviamente todavía no están empapados en aspectos más técnicos, las reseñas más bien se trata de cómo está contado, ¿no? Desde la cuestión narrativa, ¿no? Cómo está contada el documental o cómo está contada la pieza fílmica, ¿no? Entonces de eso se va a tratar. Preguntas. Bueno, ustedes ahora entonces van a tener su primer intento de reseña a partir de analizar un producto cualquiera, ¿no? Un producto que nos pueda servir para analizar. Yo en el syllabus tengo en el listado de lecturas, creo que está planificado el análisis de una. Ya, sí. Ustedes van a ver un documental
que... Déjenme ver si les subo ahorita. Bueno, sí se puede ver. Cuando la red no es social. En el syllabus, usted va a encontrar allí ese link. Cuando usted hace clic, los lleva a la página donde está el documental. Ya. Ahorita en el chat acabo de poner el link a ese programa o ese pequeño documental sobre la red social, ¿no? El documental se llama Cuando la red no es social. Y básicamente aborda sobre los diferentes discursos de odio que se pueden presentar en las redes sociales disfrazados de o sea, a través de lo que son las redes, ¿no? De las redes sociales, se utilizan como espacios para poder emitir comentarios de odio hacia distintas comunidades o distintas minorías, ¿no? Como en el caso de los negros, específicamente lo que se refiere por raza, ¿no? Racismo, xenofobia, lo que es racismo, lo que es discriminación a homosexuales, discriminación a las mismas mujeres, discriminación a personas de otros lugares, ¿no? O específicamente a los del Islam. Entonces, el documental tiene una característica. Cuando ustedes lo vayan a ver, una de las cosas que les va a llamar la atención es cómo está estructurado, cómo está contada el documental. Y una de las cosas que van a darse cuenta cuando tengan que escribir su reseña es que el documental divide el tema en bloques, o la historia, o la narración está dividida en bloques, y cada bloque inicia con una pantalla en negro con un pequeño texto afín al tema que va a abordar. Por ejemplo, dice el texto, puta de mierda. Cuando pone esa pantalla en negro con esa frase, ese bloque o esa pantalla en negro nos da cuenta de que va a iniciar un bloque relacionado con la discriminación hacia las mujeres. Y así cada bloque va a estar dividido en función de eso, de lo que se ve en ese texto, ¿no? Entonces, cuando usted haga la reseña, tiene que fijarse en toda esa estructura, en cómo está estructurado, cómo está contado, para que usted pueda elaborar su texto, ¿no? Eso es lo que ustedes van a hacer en este momento, van a ver eso y se van a poner a trabajar, que eso ya corresponde al trabajo de la próxima clase. Yo lo que puedo hacer en este momento es pasarles el documento o subir el documento de la reseña en la que acabamos de ver para que ustedes tengan una guía de cómo pueden estructurarla. Y para la próxima clase usted debe debe haberme ya pasado esa reseña. ¿Preguntas? Profe, ¿se le envía por el correo? Por el Sí, Moodle. Ah, ya. así ¿Y es. de extensión de cuántas palabras más o menos? Las reseñas no deberían pasar son de 800 a 1000 palabras. Ya. Ya, gracias, profe. Recuerde que no se trata de contarme. No me va a decir, y Luis Fernando decía esto, y Jesús Dávila decía esto. No se trata de eso. Se trata de abordar el tema que plantea allí el texto. Puedes tomar, sí, opiniones o comentarios, pero siempre parafraseándolos o una que otra cita, ¿no? Del texto, pero no puedes dedicarte solamente a contarme la reseña. No te puedes no te puedes pasar diciéndome la reseña trata de esto. Perdón, el documental trata de esto porque para eso yo veo el documental.
sino de explicar cómo se ha abordado el tema. ¿Alguna otra Profe, pregunta? el documento que leímos sobre la reseña del documental que vimos la semana pasada, Ajá. ¿cuándo ya está subido o No, lo va ahorita a lo voy a poner? subir Oh, ya, listo. a la parte del tema sobre reseña. Por lo pronto lo que pueden hacer es adelantar a ver el documental, porque sí es de 1 hora exactamente. Terminan de ver el documental y nos volvemos a conectar para darles unas indicaciones de cómo más o menos deben contarnos, ¿no? Cómo deben estructurar la reseña. Son exactamente las 12. Nos deberíamos ver aquí a la 1. Listo. ¿Ok? Ya pues, vayan a ver el documental. Yo hasta eso voy a subir el documento. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el documental? Muy bueno, profe, estuvo bastante bien. Me gustó bastante. Bueno, prácticamente aquí ya lo que queda es que cada uno de ustedes estructure la reseña en función de la información que pudo obtener del documental, ¿no? Recuerden que al final del documental se presentan todos los datos relacionados a la dirección, a la musicalización, bueno, los datos más importantes, ¿no? Tampoco no es que usted va a poner todos los créditos de las personas que estaban allí, ¿no? Pero sí es importante mencionar como lo que es director, el tema de musicalización también, fotografía, esos aspectos son importantes de mencionar. La otra cosa que tienen que mencionar es ya los datos relacionados a la fuente, es decir, de dónde se pone, dónde se publicó ese documental. Y eso es eso creo que es de un canal de televisión español, creo que es RTV Televisión, no recuerdo muy bien el nombre. Pero eso, bueno, esos son ya los datos técnicos que ustedes tienen que investigar para completar la reseña. Ahora, claramente ustedes se puede dar cuenta que la reseña tiene una estructura bastante clara, ¿no? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué les llamó la atención en cuanto a la estructura? En cómo está presentado el documental. Recuerden que esto les sirve al momento de ya redactar su reseña. ¿Cómo notaron que estaba estructurado? Lo divido por partes. Primero, esa discriminación hacia las mujeres, después hacia los negros, después hacia los homosexuales y después hacia los moros. Pero en cada una de esas partes sí explicaban cómo se manifiesta el odio hacia esos grupos de personas. Pero fíjate que eso ya es en la parte del desarrollo. El documental primero nos introduce en unas imágenes de una ciudad y nos contextualiza. Eso es importante. A nivel de las primeras imágenes lo que hacen es contextualizarnos y nos ponen centrados dónde se va a desempeñar el documental y está específicamente centrado en qué país. En España. Exacto, en España. Barcelona, ¿qué dijo? ¿Perdón? Creo que al último decía Barcelona. Así es. Entonces, estamos contextualizados en Barcelona, España, o en España, y empiezan a ir saliendo estas pantallas en negro con los diferentes textos, ¿no? Puta, maricón, feminazi, moro de no sé cuánto.
Entonces, todas esas imágenes primero nos está contextualizando, nos está primero como poniendo en orden de qué va a hablar el documental, y ahí se presentan ciertos datos generales sobre el tema de la discriminación en redes sociales. Digamos que el documental primero tiene como una parte introductoria. Se nos meten todos los conceptos y nos dan como primero un marco de referencia de qué vamos a ver. Y luego el desarrollo, ahí sí ya empieza a ir trabajando cada uno de estos bloques en función de cada una de estas pantallas en negro que salen primero puta, ¿no? Luego negro de mierda, maricón, y así van saliendo cada una de estas imágenes con estos fondos negros que dividen el documental en bloques. Cuando organicen ustedes su reseña, tienen que explicar esa organización visual, porque es visualmente que organiza la separación por bloques. Una vez que termina eso, en la parte final vienen, a ver, durante todo el desarrollo se hablan de todos los problemas que genera esto, ¿no? Y fíjense también que cada bloque tiene una estructura interna. Cada bloque presenta opiniones de expertos, casos y generalmente terminan con una canción, ¿sí se dieron cuenta? Termina como una canción Sí, profe. del ámbito popular o del ámbito más bien juvenil y que habla sobre el tema de la discriminación. Termina la canción y viene el siguiente bloque y es la misma fórmula. Opiniones de expertos, problemas, un caso particular, una canción. Siguiente bloque. Así está estructurado el documental. Mientras que en la parte final ya uno puede ver, ya uno puede darse cuenta que estamos llegando a la parte final porque empiezan a verse las recomendaciones o las posibles soluciones ante estos casos de discriminación en redes sociales y finalmente termina como una especie de frase allí de recomendación o de sentencia sobre el tema. Eso, y ahorita ya les estoy dando el esqueleto del documental. Lo que les queda a ustedes es llenar los vacíos. ¿Ok? Fíjense Profe, bien si lo tienen que volver a ver para que vayan anotando las ideas, ya eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero así está estructurado. Entonces así, cuando tengan que mencionarlo, por cierto, ya subí el modelo de reseña del texto de Period, ya lo subí para que se puedan guiar o pueden buscar otras reseñas que les puedan servir de guía para que lo tomen como ejemplo para elaborar su reseña. ¿Ok? No se trata de descontarme. El documental empieza así, luego va así, luego va así. No. Es ordenado, estructurado. Introducción, datos técnicos. Desarrollo, cómo introduce el documental, cómo se desarrolla el documental, cómo concluye. Y la conclusión de la reseña es la valoración que tú das sobre el texto o sobre el tema, de cómo se lo trabajó, si estuvo bien, si de pronto no resultaba, no sé, tal vez resultaba un tanto cansino, esa misma estructura de problemas, expertos, canción, o sea, ya eso ya es a criterio de cada uno de ustedes, de los reseñadores, de cada uno de ustedes, qué pueden decir del documento, ¿no? Preguntas. Como les dije, la extensión es de 800 a 1000 palabras. Sí, profe, en el desarrollo cuando coloquemos que presentan cada bloque de las personas que me ha dirigido, también en nuestra reseña tenemos que hablar de cada uno de esos bloques. Podrías decir podrías dedicar un párrafo a hablar de cuáles son los bloques o los temas de los bloques, y en el segundo párrafo decir, bueno, en el primero se presenta esto, o en todo se maneja la misma estructura similar de presentación de expertos, de un caso y de una canción, solo que en cada uno de ellos se aborda un tema distinto. Para hablar de las mujeres, el documental habla de que existe un gran porcentaje de no sé cuántas personas que utilizan las redes para hablar en contra de las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Por otro lado, en el tema de los homosexuales, y así, ¿no? O sea, haces una síntesis bastante eh, clara, ¿no? De lo que es el documental. No se trata de que me lo cuentes, para contármelo yo me lo puedo ver. Se trata de que sintetices las ideas. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de las ideas.
Ya en la manera que tiene que ver con la estructura o la estrategia discursiva es cómo está contado. ¿De qué se vale? ¿De qué se vale? ¿De argumentos de autoridad, de expertos? ¿Se vale de casos o ejemplos? ¿Ya? Esas son las secuencias textuales que utiliza, porque básicamente es pura argumentación, pura exposición de datos para sostener la idea de que las redes son espacios donde se cometen muchos actos de odio. Ya, ok. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces, eso, chicos, esa es su tarea. Eso para la próxima clase, bueno, antes de la próxima clase, deberían ustedes ya estarme enviando sus reseñas para irlas revisando. ¿Ok? Igual ya me enviaron los trabajos de grupo, eso también tiene una calificación. Entonces, si no hay más preguntas, creo que podemos finalizar la sesión de hoy. Una pregunta, profe. Antes de el examen de, se podría decir, de parcial, ¿habrá alguna especie de lección o no? Solamente, o vamos directamente al examen. Posiblemente la próxima clase esté planificado hacer una especie de trabajo de lección, pero mira, mi interés es que primero, más que evaluarlos, es que aprendan a escribir la reseña y aprendan a escribir un resumen. Pues por último, uno de esos trabajos lo puedo considerar como lección, por último. Eso es lo de menos. Pero mi interés es que estén en la capacidad de poder redactar un texto, y aparte porque tengo que entregarles las calificaciones de sus resúmenes para que hagan correcciones de esos trabajos. Listo, profe. Gracias. Ok, listo, chicos. Estamos entonces en contacto. Cualquier cosa me escriben y nos estaremos viendo. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen día. Profesor. Pase bien. Chao. Hasta Cuídense. luego.